Han pasado 6 años desde que perdí la mitad de ellos. En realidad, el 96% sería más preciso. Era marzo de 2013. Mi empresa había sobrevivido a la gran recesión por un pelo, pero el ataque de flanqueo de mi futura ex esposa resultó demasiado para Octavian Orlov Inc. Ese era el nombre de la empresa que construí desde cero, que por cierto ya no existe. Mi nombre es Daniel Orlov. Octavian se convirtió en parte del nombre porque soy un gran aficionado a la historia. También pensé que la doble O sonaba bien como acrónimo. Mis padres emigraron a los Estados Unidos desde Europa del Este antes del colapso de la Unión Soviética. Tenía 7 años en ese momento. Mi hermano tenía 5 años y mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Mis padres vinieron a los Estados Unidos con una visa de turista con menos de 5,000 para darnos a mí, a mis hermanos y a mí más oportunidades y la oportunidad de una vida mejor. No conocían el idioma y no tenían familiares ni amigos aquí, pero eso no los desanimó. Sintieron que estaban inmovilizados y corrieron un gran riesgo al mudarse a los Estados Unidos. Quemaron todos los puentes a su pasado y relativa seguridad. Vengo de una familia de tomadores de riesgos. Tuvimos muchos años de dificultades financieras y dificultades. Durante varios años no recibimos regalos de cumpleaños y Navidad. Cada mañana veía a mis padres levantarse e irse a trabajar, a mi padre regresar tarde en la noche y a mi madre a mitad del día en casa. Ambos eran personas educadas con profesiones relativamente privilegiadas. Mi padre era ingeniero civil y mi madre doctora. Sus títulos y certificados no tenían ningún valor aquí, por lo que estaban felices de aceptar cualquier trabajo para apoyarnos. Que no recibimos regalos no es del todo cierto. La primera Navidad, mi hermano y yo recibimos una barra de chocolate. Nunca lo olvidaré, probablemente hasta el día en que muera. Estaba desconsolado de que fuéramos tan pobres. Otra cosa que nunca olvidaré es la vergüenza de ser pobre y diferente. En el pueblo donde crecimos, había 2 escuelas intermedias y una secundaria, por lo que los niños de familias pobres asistían a las mismas clases que los niños que me parecían ricos en ese momento. En realidad, probablemente eran de clase media y media alta en el mejor de los casos, con algunos niños de familias que hoy llamaría más privilegiadas. Todavía recuerdo a otros niños burlándose de mí y de mis hermanos por usar ropa extraña. Europa del Este al principio y luego comenzando a usar cosas recogidas en la tienda Goodwill. Me avergonzaba donde vivía en este apartamento pequeño y estrecho, así que nunca invité a ninguno de los niños a visitar o ir a sus casas por temor a tener que corresponder más tarde. Temía las preguntas sobre qué hiciste en vacaciones después de las vacaciones de verano y Navidad. No tenía historias sobre dónde viajamos, qué cosas geniales vimos e hicimos para compartir con la clase como lo hicieron los otros niños. Aunque era una muy buena estudiante y me encantaba ir a la escuela y aprender, abandoné la escuela a los 15 años para ayudar a mantener a mi familia empobrecida. Cuando tenía 17 años, había comenzado mi primer negocio y ganaba más que los ingresos combinados de mis padres. A partir de ese momento, me convertí en el principal sostén de mi familia. A la edad de 22 años, había fundado Octavian Orlov. A los 25 años, me casé y tuve mi primer hijo. Para entonces, había terminado de pagar la educación universitaria de mi hermano. Se graduó con honores con un título en ingeniería mecánica. También acababa de empezar a pagar la matrícula universitaria de mi hermana. Pasaron 7 años antes de que obtuviera su título de Juris Diar en una de las 20 mejores facultades de Derecho. Conocí a Andrea cuando vino a trabajar para mí. Tenía 18 años, acababa de terminar la escuela secundaria y no tenía mucha experiencia laboral más que trabajos a tiempo parcial. Parecía una inmigrante, luchando financieramente. Solo su familia. Eran ella y su madre. Su padre, un bebedor empedernido, los había abandonado cuando ella tenía solo 6 años. Cuando solicitó W, luchó por encontrar un trabajo significativo y trabajó como anfitriona en un restaurante por un salario mínimo. Cuando la contraté, no estaba sobrecalificada para el puesto,
pero estaba imbuida de sus antecedentes e historia y quería darle la oportunidad de mejorar. Ella era inteligente y trabajadora y trabajaba muy bien hasta que dejó de trabajar cuando quedó embarazada de nuestro hijo David. Me adelanté con esa última frase, ¿no? Sí, salimos, nos enamoramos y nos casamos. No era rico, pero para entonces me iba bien. Sin embargo, tenía muchas obligaciones financieras. Mi padre quedó discapacitado y yo proporcioné todos los ingresos de mis padres, excepto el seguro de discapacidad de mi padre. Cuando Andrea quedó embarazada, todavía estaba pagando la matrícula universitaria de mi hermana con 3 familias para mantener un negocio incipiente bastante nuevo que requería que obtuviera la mayor ganancia posible. No estábamos en la calle fácil y, sin embargo, nos iba bien, especialmente para nuestra edad y orígenes humildes. Avancemos 10 años hasta principios de 2013. Mi empresa ya estaba bastante establecida en casi todos los sentidos significativos. Habíamos logrado el sueño americano. Davo lo había sobrevivido a los primeros 5 años cuando más del 80% de las empresas fracasaron, y había sobrevivido a la gran recesión cuando muchos de mis competidores fracasaron. A principios de enero, mi director financiero y yo estimamos que la empresa valía, según una estimación conservadora, 50 millones. Una semana después supe que Andrea me estaba engañando. En el momento en que me enteré de la infidelidad de Andrea, finalmente comencé a sentir que todo había salido bien. Viniendo de un entorno de privación, avergonzada de sentirme diferente de las personas con las que crecí, finalmente comencé a sentirme segura y a sentir que pertenecía. Tenía una hermosa esposa a quien adoraba, 2 hijos maravillosos a quienes amaba más que a la vida misma. Nuestra hija Sofía nació 2 años después de David. Padres que estaban muy orgullosos de mí y se preocupaban por mí, y 2 hermanos que eran bastante exitosos y exitosos. Habíamos recorrido un largo camino desde ese pequeño apartamento de una habitación en Euclid St. una declaración de guerra. Hacia fines del año anterior, comencé a sentir que algo andaba mal con Andrea. Ella siempre había estado ahí para mí y para los niños, pero últimamente parecía distraída. Cada vez estaba más sola con los niños los fines de semana, lo que no me molestaba porque cada vez que salía del trabajo intentaba pasar con mi familia. Entonces, cuando dijo que necesitaba tiempo para ella y que quería salir, no lo cuestioné y felizmente me quedé con los niños para darle a Andrea algo de tiempo para ella. Me di cuenta demasiado tarde de que esto era parte del problema, así que contraté a un investigador privado y, a mediados de enero, tenían listo un informe. Su nombre era Tom Jeffries, era dueño de un restaurante pequeño y caro a pocos kilómetros de mi casa. Andrea, los niños y yo solíamos ir allí regularmente, pero no habíamos estado allí en meses. Como Andrea hacía reservaciones la mayor parte del tiempo y elegía dónde comíamos solos, adiviné por qué dejamos de ir allí. Había conocido al imbécil un par de veces cuando actuó como anfitrión y entró a ver a los clientes. Lo recuerdo siendo un chico muy guapo, suave y encantador. También hicieron ejercicio en el mismo gimnasio y aparentemente todavía hacen ejercicio juntos regularmente ahora. Ama de casa rica y aburrida con hijos que ya están en la escuela entabla una relación con un imbécil con un horario flexible que puede ir y venir a su antojo. Teníamos una ama de llaves que se encargaba de la casa y de cocinar, así que Andrea también tenía mucho tiempo libre. Desde que los niños estaban en la escuela, Andrea había estado tomando clases en el colegio comunitario local de vez en cuando durante los últimos años. Pensé que tenía mucho para mantenerla ocupada tal como estaba. Obviamente ella necesitaba más distracciones y tenían las cintas de video y audio para probarlo todo. Mientras leía el informe, me sentí entumecida y con náuseas. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, lo hizo. Mientras ella y su amante se sentaban en un restaurante, no en el suyo, 2 detectives sentados en una mesa vecina lograron grabar una conversación que jugaría un papel importante en lo que sucedería a corto y largo plazo. Andrea no solo estaba teniendo una aventura aleatoria y sin sentido, sino que planeaba dejarme, tomar la mitad de todo lo que había construido y mudar a su amante con ella y los niños.
Todo este tiempo había sospechado que Andrea podría estar teniendo una aventura, pero por alguna razón nunca se me ocurrió que ella querría dejarme por su amante. Cuando me di cuenta por primera vez de que el informe había confirmado mis sospechas, todavía no había pensado en el hecho de que este era el fin de mi familia. Supongo que daba por sentado que Andrea y yo éramos para siempre. Quizás mi mente se sacudió en ese momento y todavía asumí que la familia y la vida que tanto amaba continuarían en el futuro, aunque la revelación solo había ocurrido unos minutos antes. No solo todavía no había considerado dejar a Andrea, sino que por alguna razón mi mente todavía no había considerado la posibilidad de que Andrea tampoco quisiera dejarme. Pensé en el hecho de que sería difícil por un tiempo, pero le contaría a Andrea sobre su aventura y ella dejaría de ver a otro hombre de inmediato. Encontraríamos la manera de seguir viviendo juntos como pareja y como familia. Pero mientras leía la transcripción de esa conversación en el restaurante, me di cuenta de que para Andrea este no era solo un trabajo a tiempo parcial que podía renunciar fácilmente y volver a mí con disculpas y remordimientos. Parecía querer estar en un nuevo equipo y yo ya no formaba parte de sus planes de futuro. En esa conversación discutieron muchas cosas. Aparentemente, su tiempo privado a puerta cerrada era demasiado valioso y debería haber sido divertido. Planificación y la intriga tenía que hacerse en el medio. Este almuerzo parecía ser uno de esos in-betweens. Además del hecho de que Andrea iba a dejarme y llevarse a los niños, ella y su amante planeaban obligarme a vender la compañía para que ella pudiera obtener su parte del valor o obligarme a pedir un préstamo para recomprarla. Andrea le aseguró al imbécil que de ninguna manera quería perder la empresa, así que solo pediría un préstamo para pagarle. Estuvo de acuerdo en que, de todos modos, sería la forma más rápida y limpia. El bastardo le recordó que no se olvidara de la mitad de nuestros activos personales, pensión alimenticia y manutención de los hijos. Parece que Tom Jeffries había encontrado su plan de jubilación y Andrea lo era. Yo era solo el imbécil que iba a financiar su futuro, pero me encontré excluido del partido mismo. La conversación giró hacia un tema que tuve que releer varias veces para comprender completamente de qué se trataba. Básicamente, la esencia de esta parte de su conversación fue que el abogado de divorcios que Tom había descubierto convencería al juez en la primera presentación de divorcio de que era muy probable que trasladara los activos de la empresa al extranjero, por lo que todas las cuentas de la empresa deberían congelarse. Este era un gran riesgo para mí porque Davolo estaba haciendo negocios internacionales y la compañía tenía cuentas corrientes internacionales que mantenían fondos en monedas locales, recibían ingresos de ventas en el extranjero y realizaban pagos a proveedores y proveedores extranjeros en sus propias monedas. Era más rentable mantener los fondos en monedas locales que pagar el doble del precio de convertirlos en dólares estadounidenses y luego volver a la moneda local. Descubrir esta información fue una mina de oro. Todavía tenía tiempo para detener esta acción. Antes de terminar el informe, llamé y concerté una cita con Sam Darling, mi abogado comercial. Inmediatamente me concertó una cita. Agradezco a los investigadores privados, les pedí que se mantuvieran informados y hicieran todo lo posible por transmitirme la mayor cantidad de información posible de su conversación. Los investigadores privados me dijeron que no podían escuchar a escondidas sus conversaciones privadas, especialmente las que tenían mi esposa y sus abogados. No arriesgarían su licencia por mí. Pudieron grabar esta conversación porque tuvo lugar en un lugar público y se podría argumentar que cualquiera en las cercanías podría haberla escuchado. Sin embargo, el investigador privado principal me dijo que siempre podía poner un error en el teléfono de mi esposa y escuchar las conversaciones yo mismo sin su participación. Él me dijo qué aplicación usar y cómo hacerlo. Les agradecí y salí de la oficina para hacer una cita con un abogado. Andrea no solo estaba engañando y planeando dejarme. Ella planeaba declararme la guerra. Ella planeaba destruir y quitarme todo lo que había construido y todo lo que me importaba. Lo primero es lo primero, hacía mucho que había aprendido a dividir lo que había que hacer en partes más pequeñas y manejables y abordar primero las cosas más importantes y urgentes. Y lo más importante era dejar de congelar los activos de la empresa.
Los matones no se dieron cuenta de que si lograban que un juez les permitiera congelar las cuentas de la empresa, no quedaría nada en que dividir el negocio. Davolo estaría fuera del negocio. Tenía proveedores, vendedores, empleados y otras facturas que pagar. Más del 90% de los ingresos se destinaron a pagar gastos. La empresa necesitaba un flujo de caja constante para mantenerse a flote. Esto es lo que obtienes cuando un ama de casa aburrida sin experiencia comercial y un idiota que claramente pasaba más tiempo en la cocina que en la sala de juntas unieron fuerzas. Esperaba que al menos fueran sí. En este momento estaba pensando en ellos, no. Su abogado no fue tan estúpido. Corrí a la oficina legal de Sam y aparentemente él le dio instrucciones a la recepcionista porque ella inmediatamente me acompañó a su oficina. Le conté brevemente todo lo que había aprendido esa mañana. Levantó la vista de sus notas y me interrumpió. Voy a ver si Bob o George están ocupados. Ambos son abogados de divorcio y creo que necesitamos a uno de ellos para esta conversación. Con esas palabras, se fue y regresó con George. Después de una breve introducción, George se sentó a la mesa y Sam le transmitió la información y yo corregí o agregué algunas cosas. Mientras Sam continuaba transmitiéndole la información a George, repasé mentalmente todos los resultados posibles para mi matrimonio y mi empresa. Llegando a algún tipo de decisión, interrumpí a Sam a mitad de camino. Lo que sea, déjalos que lo hagan. Ambos se vuelven hacia mí con expresiones de sorpresa en sus rostros y Sam me preguntó: ¿dejarlos hacer qué? Lo que quieran hacer, déjenlo hacerlo. Con esas palabras, me puse de pie y les estreché la mano. Como ambos todavía estaban desconcertados por lo que acababa de suceder, les dije que lo siento chicos por ocupar su tiempo. Tengo un par de llamadas muy importantes que hacerle a Sam. Te enviaré un cheque por unos 100.000 como anticipo en caso de que los necesite. Espero no necesitarlos, pero quiero que la empresa tenga dinero por si acaso. Sam, me mantendré en contacto contigo. George. Es un placer conocerte, pero creo que aún no te necesito. Si algo cambia, me pondré en contacto. Siendo fanático de la historia militar, pensé en que los militares movieran suministros a múltiples ubicaciones en caso de que el depósito principal de suministros se viera amenazado. Los 300.000 que terminé enviando a Sam como anticipo eran en caso de que Andrea declarara la guerra y tuviera que defenderme. Con esas palabras, salí de su oficina y volví a la mía. La primera llamada telefónica que hice fue a Alec Panas arriesgándose y jugando al avestruz. Durante la mayor parte de mi vida había corrido riesgos y creía principalmente en la bondad de las personas. Tenía que probar la bondad de dos personas e iba a correr serios riesgos. Primero, iba a correr el riesgo de que, dada toda nuestra historia y todo lo que significábamos el uno para el otro, mi esposa pronto recuperara el sentido y volviera a mí. Segundo, iba a tirarle un hueso a Alex Panas. Lo mejor que se podía decir de Alex era que era un bromista. Aunque no tenía educación formal, era extremadamente inteligente. Él tenía los mismos antecedentes que yo. Él era de una familia inmigrante y había abandonado la escuela temprano para ayudarlos. Ahora estaba en el negocio de, entre otras cosas, poner al día a los ricos. Hace un par de años, John Dalton, un empresario jubilado muy rico, me lo presentó en una fiesta. John tenía una alta opinión de Alex y me presentó con el mismo orgullo que un padre presenta a su hijo favorito. Sí, John mencionó que pensaba que Alex lograría mucho y que era un hombre que obtiene resultados para personas como John y yo. Pero me aseguró que Alex es más que eso y que algún día tendrá más éxito de lo que tiene ahora. Grandes elogios de alguien como John. Pero en ese momento no entendía cómo se podía usar a Alex, aunque me gustó de inmediato. Era amable, ingenioso y muy carismático. Recuerdo haber pensado en ese momento que Alex no solo podía vender hielo a los esquimales, sino quizás convencerlos de que lo hicieran primero para él. El año pasado volví a conocer a Alex en una convención de la industria en Las Vegas.
Tenía un stand consigo mismo y algunos modelos calientes, probablemente como todos los demás. Las hermosas mujeres con vestidos ajustados y reveladores me llamaron la atención y fui a ver de qué se trataban. Me enteré de que él era un contratista independiente que trabajaba con mi competidor para traerle grandes clientes a cambio de comisiones. Unos meses después de la convención en octubre, Alex me contactó con una oferta para hacer por Double lo que estaba haciendo por mi competidor. Me dijo que el competidor con el que trabajaba le debía más de 1 millón en comisiones y que estaban tratando de rebajar el precio de su acuerdo. Aparentemente, Alex tuvo mucho más éxito de lo que anticipaban e intentaron renegociar el acuerdo después del hecho. Esto fue muy miope para ellos sabiendo cuán exitoso había sido Alex para atraer grandes compradores para ellos. En la convención me invitó a una fiesta. Estaba tirando en una de las suites del hotel. Había varias mujeres hermosas mezclándose con algunos invitados. Los invitados eran todos hombres de mi industria. Me presentó a una de las chicas y luego se fue. Ahora, sabiendo lo que estaba haciendo mi esposa, lamento no haber intentado seducirla, si es que la seducción era siquiera necesaria. En cambio, después de hablar con ella durante unos 10 minutos, decidí socializar con los otros invitados y terminé saliendo bastante temprano. No había aceptado la propuesta de Alex desde octubre pasado. En el tiempo que pasamos juntos, pensé que lo había conocido bastante bien y que había cosas que admiraba y me gustaban de él. Sin embargo, también hubo cosas que me molestaron. Era obvio que era muy inteligente, pensaba fuera de la caja, tenía la energía de un hombre de 10 años y era un vendedor extremadamente talentoso. Por otro lado, estaba un poco preocupado por cómo lograba atraer clientes. No sabía nada con certeza, pero me sentía un poco incómoda con la idea de que le llevaría mi compañía y terminaría siendo contraproducente para mí. Es eso. Llamé a Alex y él accedió a venir al día siguiente a las 10 de la mañana. La siguiente persona a la que llamé fue John Dalton. John tenía unos 70 años, era un hombre de negocios muy exitoso con el que tuve la suerte de ser amigo y tenía más dinero que Dios. También era un hombre que parecía simpatizar realmente con Alex y se convirtió en una especie de mentor para él. También tenía mucho que discutir con John. Poco después de las 7 de la noche entré a mi casa con toda la intención de jugar al avestruz. La única oportunidad que tuvimos fue que mi esposa se diera cuenta de su error y volviera a mí voluntariamente. Andrea reconoció que había vuelto a casa, pero fue un reconocimiento apresurado de la cocina de que la cena estaría lista en unos minutos. Ahora que sabía qué buscar, me di cuenta de que físicamente ella estaba ahí para mí, pero al menos en lo que a mí respecta, ella solo estaba haciendo sus tareas domésticas. Me preguntaba si todavía había esperanza para nosotros o era solo un optimista ingenuo tocando el violín mientras arde la O. Bueno, ese número 1 no funcionó. El miércoles 13 de febrero, fui atendida en la oficina. El momento fue interesante. He estado tratando de recuperar a mi esposa durante el último mes, pero en el mejor de los casos solo he recibido una respuesta tibia de ella. Supongo que le pareció repugnante la idea de pasar otro día de San Valentín conmigo. Ella debe haber tenido planes contradictorios para cenar la noche siguiente. Obviamente, canceló su cita conmigo. Revisé los documentos y verifiqué que en el paquete había una orden de un juez que congelaba todas las cuentas de Davolos. La orden establecía que habría una audiencia ante un juez en 30 días, momento en el cual se podría levantar el congelamiento y discutir otros asuntos. Además, tuve que proporcionar a la otra parte una larga lista de documentos financieros que solicitaron. Curiosamente, no congelaron ninguna de nuestras cuentas personales. Aparentemente, dado que Andrea tenía acceso a todas esas cuentas, no consideraron oportuno hacerlo. Bueno, ahora sabía 2 cosas con certeza. 1, de hecho había perdido a mi esposa y 2, habían contratado a un abogado de divorcios incompetente con más conocimientos de chutzpah que de negocios. El fuego estaba encendido y era hora de ver arder la O. Convoqué una reunión con el asesor general, el director de operaciones y el director financiero.
Hasta ahora, no estaban al tanto de mis problemas matrimoniales o de las acciones financieras que mi esposa y su amante planeaban tomar en mi contra. Era hora de ponerlos al día. Le expliqué todo a mis altos ejecutivos. Ion, el abogado, pidió ver los documentos. Mi director financiero dijo que sin acceso a las cuentas no sobreviviríamos durante 30 días, que nadie nos daría un préstamo en estas circunstancias. Ya habíamos enviado cheques de nómina y permitido pagos electrónicos a aquellos empleados que querían recibir sus cheques de pago. De esta manera, los fondos se retirarán de la cuenta corriente Dávolos al día siguiente y los empleados los recibirán el día 15. También hicimos pagos a proveedores que eventualmente serán cancelados y tenemos muchos más pagos que hacer a proveedores y proveedores durante los próximos 30 días. Mi director de operaciones dijo que tal vez podamos explicar la situación a los empleados y que acepten un pagaré hasta que salgamos de este lío. Necesitamos explicar la situación a los proveedores y esperamos que continúen suministrándonos en la red provisional. Mi abogado general agregó que debemos tratar de obtener una audiencia judicial de emergencia para que el juez permita suspender la orden judicial para congelar las cuentas de Dávolo. Los escuché a los tres y les dije que necesitaba pensar qué hacer. Le dije al director financiero que trataría de encontrar fondos para pagar los cheques impagos, pero es posible que tenga que despedir empleados temporalmente hasta que, con suerte, se resuelva este lío. Le pregunté a mi abogado cuánto tiempo pensaba que tomaría la audiencia de emergencia. Eso pareció desanimarlo un poco, pero dijo que probablemente tomaría al menos un par de semanas, si no más de lo que dije, era casi lo mismo que una audiencia automática. A esto él estuvo de acuerdo. Señalé que es importante que la audiencia se lleve a cabo ante el mismo juez que tomó la decisión original, y es posible que no sea el mismo juez que nos asignaron para la audiencia de emergencia. Si no está disponible, esto podría causar confusión y retrasar aún más el caso. Estuvo de acuerdo en que existía esta posibilidad. Luego me dirigí al director de operaciones y le dije que tal vez tendríamos que relajarnos hasta que esta confusión quedara atrás, pero dame tiempo para pensarlo y se lo haré saber. El director de operaciones me dijo que si no podemos suministrar a nuestros clientes, se irán a nuestros competidores. Tenemos que mantener el suministro de alguna manera. Le dije que era consciente de eso. Entonces, para su sorpresa, detuve abruptamente la reunión y dije que nos veríamos a la mañana siguiente. Todo esto fue en vano. Ya había decidido que dejaría que Dávolo se quemara si mi esposa encendía un fósforo. Sin embargo, necesitaba fingir que estaba tratando de salvar una empresa que no tenía intención de salvar. No fui a casa esa noche. Le envié un mensaje de texto a Andrea diciéndole que no volvería a casa, le pedí que cuidara a los niños y le informé que estaba muy ocupada y que no podría verlos durante una semana o dos. Ella solo respondió con un ok. Los dos sabíamos lo que estaba pasando. No había nada más que pudiera decirse. Los niños significaban el mundo para mí y sabía que Andrea los cuidaría bien al respecto. No me preocupé. Tenía un fuego al que arrojar un acelerante y al mismo tiempo sentía que lo estaba apagando. Durante el próximo mes o dos, iba a ser un pirómano muy ocupado y jugar a bombero al mismo tiempo. Estar ocupado y concentrado me ayudó a reprimir las profundas emociones oscuras que querían surgir. Sentimientos de traición, profunda tristeza, ira y pérdida. Habría tiempo para eso más tarde. Durante los siguientes 20 días, despedimos empleados, contactamos a nuestros proveedores y clientes para informarles la situación y que teníamos la intención de mantenernos en el negocio y ser pacientes. Muchos nos dijeron que harían todo lo posible, pero que necesitaban entregar los productos. Éramos solo uno de los engranajes de la cadena y, si no entregamos los productos, sus propios empleados estarán inactivos. No podrían entregar los productos a sus clientes y cumplir con sus plazos. Mi esposa, su amante y el imbécil que contrataron dejaron a muchas compañías tratando de arreglar el desastre que habían hecho. 3 personas que nunca han producido nada de valor real en sus vidas han dejado a los productores y constructores de nuestra sociedad tratando frenéticamente de apagar el fuego que prendieron.
Si bien quería parecer que también era una de las personas que intentaba apagar el fuego, en realidad estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que todo se quemara de manera oportuna. Davolo había crecido rápidamente en los últimos 10 años, y aunque generosamente reservé dinero en nuestras cuentas personales para que mi esposa lo gastara en la casa, los niños y ella misma, y se lo diera a sus padres, reinvertí la mayor parte de las ganancias en el negocio. De esa manera, la mayor parte del dinero se quedó en la empresa. Esto puede haber jugado un papel importante en que mi esposa y su equipo decidieran hacerse cargo de los activos de la empresa. Curiosamente, mi esposa solo retiró alrededor de $550,000 de nuestra cuenta de ahorros en Chase y dejó el resto del dinero intacto en las cuentas corrientes y de ahorro. Ella tampoco tocó nada en los fondos mutuos. Aparentemente, su abogado no quería que pareciera que estaba actuando de mala fe. Había casi 2 millones en todas las cuentas. Retiré todo menos $100,000 y usé esos fondos para pagar a los empleados, las primas de seguro de salud y el resto de las obligaciones de la compañía como pude. Un empresario siempre tiene acceso a las líneas de crédito que pueda necesitar. Tenía una línea de crédito personal con un banco por $1 millón y otros $750,000 asegurados en mi casa. Solicité esos fondos y los usé para pagar el resto de mis facturas lo mejor que pude. Después de todo, un hombre de negocios concienzudo siempre paga sus deudas. Me di cuenta de que el pago parcial no les ayudaría a hacernos préstamos en el futuro. Todos dejaron en claro que tenían que pagar primero antes de poder suministrarnos bienes en el futuro. Y no tiré dinero al fuego con la esperanza de apagarlo. Supongo que no toqué el violín mientras ardía la O. Estaba arrojando todo lo de valor que teníamos al fuego para que todo ardiera con él. Aunque no tenía intención de salvar a Davolo, necesitaba testigos que confirmaran que había hecho todo lo posible para mantener a flote la empresa. 22 días después de recibir los documentos de divorcio, decidí que era hora de contratar a un abogado de divorcio. Después de todo, estaba demasiado ocupado tratando de salvar mi empresa. Hojeé las páginas amarillas y revisé la lista de abogados de divorcio, revisando cada nombre en el sitio web de la Asociación Estadounidense de Abogados para ver cuántos años tenía cada uno y de qué facultad de derecho se habían graduado. Cuando encontré a uno que se había graduado hace apenas 2 años y asistió a una pequeña escuela de derecho local que apenas había recibido acreditación, supe que había encontrado a mi hombre. Él solo tenía una tarea que cumplir, y esperaba que no la arruinara, pero incluso si lo hiciera, aún serviría a mi propósito. Lo llamé y le dije que me habían entregado los papeles de divorcio hace 3 semanas. La audiencia está programada para dentro de poco más de una semana, pero no estoy listo para ella. Necesito que obtenga una prórroga y que me reúna con él en una semana o 2 cuando tenga tiempo libre para hablar sobre el divorcio con él. Le dije que le enviaría una copia de los documentos de divorcio de inmediato, junto con un prepago de Messenger 5,000 por mensajero. Me agradeció mi cooperación y nos separamos, acordando reunirnos nuevamente en 10 días. No tenía la menor intención de cumplir con ese plazo. Algunos detalles bastante importantes que se han omitido por ahora. Lo primero que hicimos Andrea y yo fue firmar un acuerdo prenupcial antes de la boda. Desafortunadamente, no especificó cuánto dinero recibiría en caso de divorcio. Cuando nos casamos, eso no me importaba. Estaba preocupado por el tema del control, aunque era muy optimista de que algún día tendría mucho éxito, quería compartir eso con mi esposa, incluso si el matrimonio resultaba ser un fracaso. Más importante aún, quería entrar en el matrimonio de buena gana. Sentí que un acuerdo prenupcial para dividir los activos en caso de divorcio arrojaría nubes oscuras sobre nuestro matrimonio. Aunque había encontrado una O antes de conocer a Andrea, la mayor parte de su valor actual se obtuvo en los años posteriores a que nos casáramos. Por lo tanto, ella habría tenido derechos legales para aumentar el valor de la empresa desde el día de nuestra boda hasta hoy. En California, donde existe la propiedad comunitaria, ella habría tenido derecho a la mitad de ese aumento. Al celebrar el acuerdo prenupcial, estaba interesada en tener total discreción y dirigir la empresa como mejor me pareciera.
Por lo tanto, en el acuerdo prenupcial, Andrea me dio total discreción para dirigir la empresa sin ninguna interferencia de ella. La segunda parte excluida en este momento son mis negociaciones con Alex Panas y John Dalton. En una reunión con Alex en enero, discutimos incorporarlo a la empresa. Elaboré un plan de pago para él basado en el volumen de producción. Esto le permitiría recibir un porcentaje más alto que las comisiones que recibía de mi competidor. Aún más generoso si se considera que la otra empresa a la que estaba refiriendo clientes estaba retrasando el pago completo. Además, recibió un generoso pago residual por los negocios referidos durante la vigencia del contrato. La estructura de comisiones que estaba utilizando actualmente solo proporcionaba un porcentaje del negocio para el primer año calendario. Cuando le presenté a Alex por primera vez, le expliqué que Alex era mi segundo mayor riesgo. La primera era que mi esposa volvería a mí y no seguiría adelante con el divorcio. Hasta ahora, el acuerdo que había hecho con Alex no suponía un riesgo significativo. El riesgo estaba en el acuerdo paralelo que hice con Alex y en si podía confiar plenamente en Alex. Por un lado, Alex era un tramposo en serie. Llevaba casado unos años y estaba seguro de que se había divertido con algunas de sus modelos y probablemente con algunas chicas más. Era lo suficientemente guapo, pero no el chico más guapo del mundo. Pero era extremadamente carismático, tenía el don de la palabra y las mujeres se sentían atraídas por él. Me pareció que él provenía de una cultura en la que los hombres pensaban que tenías una esposa que era la madre de tus hijos y que tenías amantes de lado. Por otro lado, todas las personas con las que hablé y todas las personas que hicieron negocios con él con las que interactuamos y lo investigué a fondo cuando hablamos de que se uniera a bordo en octubre, me dijeron que era un hombre de palabra. Podrías hacer negocios con él sobre la base de un apretón de manos y esperar que cumpla con su parte del trato. De hecho, eso era parte de su problema con mi competidor que no le pagaba. Alex asumió que el dueño de la empresa era una persona como él y su acuerdo se selló con un apretón de manos. No tenían un contrato formal escrito y firmado que detallara todos los detalles. Entonces, aunque el acuerdo anterior era un contrato formal firmado por los dos, hice un segundo acuerdo con Alex que solo se selló con un apretón de manos. Le expliqué lo que mi esposa y su amante estaban planeando. Fue interesante verlo lamentarse por el hecho de que mi esposa me estuviera engañando mientras él mismo es un mujeriego. Me pregunté si él negaba lo que estaba haciendo o si tenía un estándar para las esposas y otro para los maridos. Al final, el segundo acuerdo fue que si mi esposa encendía un fósforo, le dejaría quemarla doble o hasta los cimientos. Cuando me pareció que todo estaba perdido en la empresa y que no se podía salvar, se la vendería a él y los activos restantes. John Dalton ya acordó apoyar financieramente la compra de mi empresa y garantizará la liquidez de la nueva empresa inyectándole los fondos necesarios. Me pagarían 2 millones por Davolo, que era aproximadamente el 4% del valor de la compañía que habíamos tasado recientemente. Los ejecutivos de Davolo pudieron atestiguar honestamente que había hecho todo lo posible para salvar la empresa, pero no había esperanza. La fábrica estaba inactiva, los proveedores no estaban dispuestos a enviarnos nuevos productos y habíamos perdido demasiados clientes frente a la competencia. Alex y John me pagaban el valor de liquidación de la empresa. Según los términos del acuerdo, los fondos en las cuentas Davolos debían destinarse a compensar a los empleados por el tiempo que fueron despedidos, proveedores y otros deudores. Los acreedores tenían el derecho prioritario de comprar los activos de la compañía de todos modos, y yo, como accionista, fui uno de los últimos en la fila. Aunque la compañía no se había declarado oficialmente en bancarrota, estar en desacuerdo con los términos que John y Alex habían establecido, que en realidad eran mis términos, habría llevado a la compañía a la bancarrota. Además, debía continuar trabajando para la nueva compañía durante 6 meses para ayudar a Alex a hacer la transición como nuevo propietario mayoritario y director ejecutivo sin sueldo. Esto fue parte de los 0,2 millones que recibí. La parte en la que tenía que confiar en Alex y John era que yo sería el propietario secreto del 50% de la empresa, con un 30% para Alex y el 20% restante para John. Pero sobre el papel,
Alex poseería el 80% y John obtendría el otro 20%. Y eso es exactamente lo que hicimos. Exactamente 47 días después de que nos entregaran los papeles del divorcio, Davolo dejó de existir. Alex era de ascendencia griega y nombramos a la nueva empresa Odysseus Enterprises. Pensamos que era un nombre apropiado ya que Odiseo se caracterizaba por su inteligencia, aventurerismo y inclinación al riesgo. Resultó, por accidente, que fue Odiseo quien inventó el caballo de Troya. ¡Idiota! Otro dato que extrañé fue el imbécil. Este imbécil nos vio a mis hijos, Andrea y a mí. Todos éramos clientes habituales en su restaurante. No solo sabía que Andrea estaba casada, sino que tenía 2 hijos pequeños. Él no era un compañero de trabajo que trabajaba con Andrea 40 horas a la semana y en algún lugar allí se unieron y se enamoraron el uno del otro. Conoció al esposo de Andrea, a mí y a los hijos y aún así decidió seducirla y separar a los padres de mis hijos. A menos que tuviera la intención específica de crear esta oportunidad, es poco probable que la hubiera confrontado en el gimnasio. Tenía la intención de seducirla. Independientemente de cómo terminamos conociéndonos Andrea y yo, había decidido en enero que este imbécil pagaría por su intrusión. Entonces, después de solidificar un acuerdo no escrito con Alex y John en enero, fui a Sean X. Sean era un comercializador externo independiente cuyo servicio se ha utilizado durante los últimos 7 años. Él manejó principalmente el desarrollo de nuestro sitio web, la optimización de motores de búsqueda y el marketing en redes sociales, principalmente para la marca. Sean dirigía una tienda para 3 personas y en este momento le recomendé la mayor parte de mi negocio. Aunque no nos hicimos amigos, nos habíamos hecho amigos en los últimos años, ya que él había trabajado en varias campañas en línea para nosotros. Ahora estaba usando una agencia de publicidad más grande, pero continué trabajando con Sean por lealtad. Siempre hablaba de lo mucho que apreciaba el negocio en el que le estaba ayudando. Dependía de mí probar cuán profundo era el aprecio de Sean. Sean y yo nos conocimos la tercera semana de enero en mi oficina. Yendo al grano, le dije que teníamos un asunto confidencial que discutir, pero antes de que pudiéramos discutirlo, quería que firmara un acuerdo de confidencialidad que mi abogado había preparado. Sean revisó el acuerdo de confidencialidad, lo firmó fácilmente y lo fechó. Sean, eres muy bueno construyendo marcas, obteniendo un reconocimiento positivo para una empresa y ayudándola a crecer. ¿Qué tan bueno eres haciéndolo al revés? Usas las redes sociales para destruir ¿una empresa? Sean pensó por un minuto y respondió. Creo que es el mismo concepto, y probablemente sea más fácil usarlo. Los objetivos de marketing de negatividad probablemente estén más dispuestos a creerlo que las declaraciones de marketing positivas que se les dan constantemente. Pero también depende de qué tan grande sea la empresa, cuántos recursos tiene para contrarrestarlo y si está tratando de influir negativamente en ella a nivel nacional o en un vecindario pequeño. Bueno, es un restaurante local. Sean se echó a reír y se recostó en su silla. ¿Un restaurante? Eso sería lo más fácil de hacer. He tenido varios restaurantes como clientes. Es el negocio más fácil de arruinar. Una cucaracha por aquí, un ratón por allá. Críticas negativas. Estaba pensando lo mismo. Había un restaurante peruano al que me gusta ir regularmente a almorzar. Un día descubrí un pelo en mi comida. El gerente trató de compensarme por ello, pero ya había tenido suficiente. Nunca volví allí de nuevo. Sé que esto puede suceder en cualquier lugar, y nunca antes había tenido un problema con ellos, pero la asociación de comida sucia con la comida simplemente me desanimó a ir allí de nuevo. Fue literalmente una reacción visceral, no intelectual. Sean asintió. Exacto. Los restaurantes tardan mucho tiempo en ganar credibilidad y pueden perderla de la noche a la mañana. No es que crea que pueda suceder de la noche a la mañana, Daniel. Lleva tiempo, algunas semanas, si no meses. Al menos eso es lo que pienso en este momento. Está bien, Sean,
no hay necesidad de apresurarse. Honestamente, si puedes hacer que el restaurante pierda negocios gradualmente y él ponga más y más dinero de su bolsillo para tratar de mantenerlo en funcionamiento, eso es aún mejor. Quiero que drene todos sus ahorros y todo lo que tiene antes de tener que cerrar el negocio. Le di a Sean el nombre del negocio. Le expliqué lo que el dueño estaba tratando de hacernos a mí y a mi familia. Él entendió y pareció simpatizar con mi situación. Sean y yo nos conocimos aproximadamente una semana después y él ya tenía una estrategia para destruir el restaurante. Sean empezó así. Lo primero que tuve que hacer fue iniciar casi una docena de cuentas falsas en las redes sociales. Hay servicios que le venden amigos o contactos para cada uno de los diversos servicios. Son relativamente baratos, pero te hacen parecer un usuario legítimo con muchos contactos y amigos. Esto hará que nuestras cuentas falsas sean atractivas para otras personas que viven y hacen negocios en el área, de quienes querremos ser amigos y que tengan muchos amigos y contactos en las redes sociales. Lo siguiente que ya comencé a hacer y continuaré haciendo es establecer contactos con personas influyentes legales en el vecindario o simplemente personas que usan sus cuentas de redes sociales para llamar la atención sobre ellos mismos y /diagonal o sus negocios. Podría ser un abogado, un contador, un ama de casa aburrida, un adolescente hambriento de atención, lo que sea. Muchas de estas personas tienen cientos, si no miles, de contactos. Me acerco a ellos desde cuentas sociales falsas y trato de hacerme amigo de ellos. Casi siempre están de acuerdo porque ven cuántos amigos tengo y piensan que pueden ampliar su círculo social con mis contactos. Las personas con cientos o miles de amigos generalmente ni siquiera conocen a la mayoría de ellos y aceptan solicitudes de amistad de todos ellos. Luego nos dirigimos a los amigos de las personas en sus listas de contactos y también les enviamos solicitudes de amistad. Difundimos esto a lo largo del tiempo, dirigiéndonos solo a unas pocas solicitudes al día de cada fuente de contacto para no llamar demasiado la atención de las empresas de redes sociales ni de nuestros nuevos amigos o posibles amigos. Por supuesto, cuando la gente vea que tengo un nuevo contacto con miles de amigos, también intentarán hacerse amigos de mí. Para nuestros propósitos, esto tomará desde unas pocas semanas hasta un par de meses más o menos. Mientras tanto, les enviaré información local sobre este o aquel negocio. Publicaré datos interesantes sobre las empresas locales, no demasiado para que no se enojen porque se les arroje demasiada información, sino para que podamos hacer una copia de seguridad cuando comencemos a enviar información negativa sobre el restaurante. También he comenzado varios blogs donde discuto y hago reseñas de negocios locales. Eventualmente, aparecerá 1 o 2 artículos allí con una reseña del restaurante. Eso, junto con la difusión de rumores sobre un amigo de un amigo de un amigo que encuentra una cucaracha en algún plato, junto con las críticas negativas que se difunden por todas las redes sociales, debería ser suficiente. Como dijiste, la gente es muy exigente cuando se trata de comida, especialmente en restaurantes caros. Se alejarán de un restaurante mucho más rápido que cualquier otro tipo de negocio. Mi cabeza ya daba vueltas 1000 pensamientos por minuto mientras pensaba en todas las opciones posibles. Sean, eso es genial. Solo una cosa, asegúrese de que si está pagando algo, use una tarjeta de crédito de regalo. Puedes comprar tarjetas de regalo en el centro comercial en las que puedes escribir el nombre que quieras. Lo pondrán en la tarjeta y podrás usar ese nombre. Cuando pagas por algo en línea, usa Mest. Mest es la pronunciación de la palabra venganza en ruso. Asegúrese de comprar siempre estas tarjetas de crédito con efectivo. Si ya pagó un blog u otra cosa con tarjetas de crédito, inicie un nuevo blog con nuevas tarjetas de crédito. Este tipo es un chef de mierda que ahora es dueño de un pequeño restaurante. Él no es el FBI, pero tomemos precauciones básicas para cubrirnos el trasero. No quiero darle motivos para una demanda. Una cosa es que él sepa que probablemente estoy detrás de esto. Otra es si le proporcionamos pruebas que pueda probar en la corte. Sean asintió con la cabeza diciendo que lo entendía. Después de que se congelaron las cuentas de Davolos,
Sam Darling continuó pagándole a Sean por sus servicios con las tarifas que le envié. El bastardo estaba acechando a mi familia y a mi negocio. No era dueño de Andrea, pero tenía Davolos. Iba a asegurarme de que perdiera su negocio y, con suerte, todos sus ahorros. Si Andrea y yo teníamos alguna posibilidad de un futuro juntos, ella tenía que volver voluntariamente a mí y elegirnos a mí y a nosotros por encima de este imbécil. No estaba tratando de empujar al imbécil para intentar cambiar de opinión a Andrea. Necesitaba cambiar de opinión. Si el gilipollas seguía siendo una opción atractiva para ella, necesitaba que ella me eligiera a mí, que no volviera a mí por defecto o confrontación coercitiva. Habían pasado 47 días desde que solicité el divorcio, pero Davolo fue vendida. Técnicamente estaba desempleado si trabajar significaba obtener un ingreso. Ahora había otros aspectos de mi divorcio con los que lidiar. No, uno de los 2 millones que recibí como pago por la doble o iba a destinarse al pago de la línea de crédito personal de 0,1 millón que había obtenido. Por lo tanto, Andrea y yo nos quedamos con un poco más de 0,1 millón para dividir. Mi abogado de divorcio negligente había cumplido su condena, obtuvo una prórroga y era demasiado verde e incompetente para comprender la necesidad de una audiencia programada para levantar la congelación de activos. Es hora de cambiar de abogado. Es hora de contratar a un mejor abogado de divorcios. Finalmente es hora de contraatacar. Era hora de llamar a George. Desde la presentación, he visto a los niños los fines de semana. Andrea los dejaba en la casa de sus padres y los recogía allí. Alquilé un apartamento de 2 dormitorios a través de Airbnb. Fue la solución temporal más rápida hasta que pude encontrar mi propio lugar. No me comuniqué con Andrea directamente y ella tampoco se puso en contacto. Parece que después de 12 años de noviazgo y 10 años de matrimonio, tuvimos que comunicarnos a través de intermediarios y extraños. Nuestros abogados, George y su abogado, programaron una reunión a principios de abril. Cuando entramos a la oficina legal de Andrea, noté a Tom Jeffries sentado en el área de recepción mirando una revista. Estaba tratando de parecer desinteresado y discreto, tratando de echar un vistazo casualmente a la revista en nuestra dirección. Sus ojos y los míos se encontraron, y lo miré fijamente sin apartar la mirada. Nos miramos el uno al otro durante unos 10 segundos antes de que él apartara la mirada. Me reí interiormente, pensando, bueno, eso es todo, perra, eres un niño pequeño tratando de hacer el juego de un hombre. George, que no se había movido mientras escudriñaba a la perra, se rió levemente. Cuando Tom apartó la mirada, me frotó el hombro y dijo, acabemos con esto. No había visto a mi esposa en casi 2 meses. Se veía bien, pero cansada. Quizás para ella también, la vida no había sido una rosa sólida desde la última vez que nos vimos. Tal vez se sintió culpable por lo que me estaba haciendo a mí, a nuestra familia. Tal vez ella no estaba tan segura del camino correcto a seguir como escuché en esa cinta hace un par de meses. Lo más probable es que solo estuviera haciendo muchas suposiciones que no estaban allí porque todavía quería creer en su bondad. Ella puso a los niños a mi completa disposición cuando quise verlos, pero ella y yo no nos comunicamos directamente. Su abogado se presentó como Jack Davis. Él y George luego se dieron la mano. Cuando extendió su mano para estrechar la mía, me reí y le dije que estaba bien. Decidí que no le daría la mano a imbéciles incompetentes, pero él pronto lo descubriría. No querrás iniciar una conversación insultándote. Sin embargo, no había nada de malo en establecer el tono adecuado para la reunión desde el principio. Esta fue una reunión hostil, y no iba a jugar bien. Pensé que podía permitírmelo ya que tenía todas las cartas, así que después de que George y yo nos sentamos frente a Jack y Andrea, miré a Andrea con atención y directamente sin apartar la mirada. Al principio le devolvió la mirada unos segundos, luego se movió inquieta en su silla, encontró algo interesante en la mesa de conferencias y desvió la mirada hacia allí. Jack comenzó diciendo cómo pensaba que debería ir la reunión y luego le preguntó a George.
Me di cuenta de que todos los documentos financieros tienen que apilarse en varias cajas, así que no esperaba que los llevaras aquí. ¿Cuándo los vas a entregar? George le devolvió la sonrisa, sacó una carpeta relativamente delgada de su maletín y la colocó frente a Jack con las palabras: En realidad, trajimos todo. Aquí están los informes financieros. Mantuve mis ojos en Andrea. Tenía una expresión muy seria y estoica en mi rostro, y la miré fijamente. Levantó la vista por un momento para observar la interacción de George y Jack y luego miró la escasa carpeta de archivos. Encontrando mi mirada por un momento, miró fijamente al mismo lugar en la mesa de conferencias. De nuevo, parecía nerviosa, sus manos se movían frenéticamente. Mi comportamiento, o tal vez mi sola presencia, claramente la estaba incomodando. Jack hojeó los periódicos durante varios minutos, sonrojándose, y finalmente preguntó enojado: ¿Qué demonios es esto? Pensé. El señor agradable y elegante salió por la ventana muy rápidamente. Esto me trajo una sonrisa a la cara. Pequeñas alegrías como esa a veces hacen que valga la pena vivir la vida. Jack debe haberse dado cuenta de esto porque me lanzó una mirada de desaprobación por un momento, haciendo que mi sonrisa creciera aún más. Claramente descontento con lo que vio, volvió a mirar a George. Parecía que Jack y yo no teníamos una amistad en nuestro futuro. George respondió: Eso es todo. Podemos proporcionar otros documentos si especifica lo que necesita, pero pensé que deberíamos comenzar con lo que le acabo de entregar. Al final, mi cliente se vio obligado a vender Octavian Eagles, Inc. por $2 millones. Andrea de repente levantó la vista y me miró incrédula. Tan pronto como George dijo la palabra vender, la miré de nuevo, imaginando que mis ojos perforaban su alma. Los 1.000.000 se utilizaron para pagar un préstamo personal que mi cliente tuvo que sacar para tratar de salvar la empresa porque ustedes imbéciles congelaron todos los fondos y tuvieron una venta masiva de la empresa. Así que el millón se dividirá entre nuestros clientes en el divorcio. Disculpen chicos, voy a intervenir. George, te olvidaste de la línea de crédito de 750.000 que tenía que pagar. Saque la casa que también fue para pagar los gastos comerciales. Ya se había obtenido un préstamo de 1.2 millones para la casa, así que esto fue una adición. Ahora no tiene que pagarse todo de una vez. Es un préstamo a 5 años, así que tenemos tiempo para pagarlo, cariño. Honey sonaba 80% sarcasmo y 20% veneno, o tenía los porcentajes mezclados. Tuve que retirar casi todo el dinero de nuestras cuentas corrientes y de ahorro y fondos mutuos para tratar de mantener a flote la empresa, ya que no tenía fondos para administrar el negocio. Así que me temo que ellos también se han ido, querida. Terminé mi declaración mirando directamente a Andrea nuevamente, pero esta vez ella miraba hacia atrás nuevamente con una expresión de perplejidad y conmoción en su rostro. Andrea eligió este momento para hablar por primera vez y preguntó con cierta vacilación: ¿Qué intentas hacer, Daniel? Bueno, cariño, ¿qué crees que pasaría si congelamos todas las cuentas de Davolo? ¿Cómo voy a pagar a todos los proveedores, a todos los empleados, a todas las facturas? Es posible que se sorprenda al saber que los empleados no quieren trabajar para usted cuando sus cheques no se liquidan y usted les dice que no sabe si podrá pagarles y cuándo. Lo mismo ocurre con los vendedores. Y los clientes realmente no entienden cuando les dices que lo sientes, pero tu encantadora esposa se está divirtiendo con otro hombre y ya no te necesita, por lo que ha congelado todos los activos de la compañía que no sabes cuándo podrás enviarles los productos que ordenaron, los productos que necesitan entregar a tiempo para que puedan satisfacer a sus clientes. Ese imbécil en el vestíbulo no parece estar pensando con claridad. Pero pensé que tenías más sentido común que congelar las cuentas de Andrea en Davolos, y pensé que imbécil sabía mejor. Dije la última frase mientras miraba a Jack con disgusto. Cuando mencioné al imbécil sentado en la audiencia, Andrea miró reflexivamente en la dirección en la que se suponía que debía estar la audiencia, y luego me miró de nuevo con una expresión interrogativa en su rostro.
Sí, sé que estabas entreteniendo al retrasado sentado afuera, cariño. Así que aquí estamos, Andrea. Necesitamos dividir el millón. Los fondos mutuos y todas las demás cuentas están vacías. Tuve que usarlos para tratar de ahorrar Davolo y ahora no tengo ingresos, así que ustedes tendrán que reconsiderar un poco sus demandas. Bueno, en realidad mucho más que un poco. Andrea parecía completamente conmocionada. Jack le estaba diciendo a George que no desaparecería y algunas otras tonterías a las que no le estaba prestando mucha atención. Estaba ocupada mirando a Andrea, que parecía una niña perdida sin amigos en el mundo. La había salvado una vez antes, pero ahora ya no me pertenecía. Ahora dependía del idiota salvarla. Estaba harta de mirar a Andrea y sentí que necesitaba salir de allí lo antes posible, así que me levanté y dije que, sin nada más, nos íbamos. Y me di la vuelta y comencé a alejarme, y George sonrió con indiferencia y dijo, bueno, creo que hemos terminado aquí, llámanos cuando estés listo para hablar de nuevo. Caminé hacia el vestíbulo de nuevo, mirando fijamente al gilipollas. Se dio la vuelta de nuevo y nos fuimos. Esa noche, me senté en mi sala vacía con un vaso en la mano. Andrea me envió un mensaje de texto. ¿Es verdad? ¿Realmente perdiste la UW? Respondí simplemente. Sí. Unos 10 minutos después ella respondió. Lo siento mucho, Daniel. Lo siento mucho. Nunca quise que perdieras. Sé que ella significaba todo para ti. Andrea tenía esperanza después de todo. Tal vez ella no resultaría ser la perra fría y rencorosa que estaba empezando a pensar que era. No quería que la mujer a la que amé y en la que confié durante más de una década de mi vida resultara ser una perra malvada que quería destruir la empresa que había construido desde cero. Todavía quería tener fe en la madre de mis hijos. Entonces me di cuenta de que había dejado de lado por completo mis emociones en los últimos meses. Soy muy bueno compartimentando a las personas. Me concentré estoicamente en lo que me ayudaría a lograr mis metas. Primero traté de salvar mi matrimonio y luego traté de salvar mi empresa destruyéndola de antemano. No dejé que las emociones que podrían interponerse en el camino de mis metas se interpusieran en mi camino ahora. Al más mínimo gesto de buena voluntad de la mujer a la que había amado durante tanto tiempo y con la que había compartido los momentos más íntimos de mi vida, mi futura ex esposa me alcanzaba y me sentaba a llorar en medio de la sala de estar de mi apartamento de alquiler temporal con poca luz. No hubo ganadores en este divorcio, solo perdedores. Si podía confiar en Alex y John, y realmente creía que podía, entonces mantenía a mi empresa en control, lo cual era más importante para mí que aferrarme al valor total. Pero perdí a mi familia. Perdí a mi esposa, a quien me había admitido a mí mismo más de lo que lo había hecho en los últimos meses que amaba por completo y probablemente todavía lo hago, aunque ya ni siquiera me permití pensar en ello. Perdí la capacidad de ver a mis hijos todas las noches. Lo más probable es que los vea todos los fines de semana. Pasábamos todo el día tratando de ponernos al día y solo cuando nos relajábamos y teníamos interacciones normales entre nosotros tenía que llevarlos de regreso a la casa de mi madre. No hubo ganadores en este lío. ¿Por qué, Andrea, por qué demonios me hiciste esto? ¿A nosotros? Y eso es lo que hice. Le envié a Andrea un mensaje de texto con una palabra. Porque todo este tiempo me apegué a mi plan de no mostrarle a la otra parte ninguna debilidad, ninguna emoción. Pero ahora lo hacía impulsivamente. No obtuve respuesta. No esperaba una. Ella realmente no podía decir nada mágico para explicarlo todo. Para puntear todo el IS y puntear todos los TS y puntear todos los TS. Los abogados iban y venían. Jack exigió un documento y otro. Cuestionó a mi director financiero y a varios ejecutivos que trabajaban en Davolo y ahora trabajan en Odysseus Enterprises. Al final, creo que quedaron satisfechos de que la compañía realmente se hubiera vendido por 2 millones de pesos. Jack convocó otra reunión para que Andrea y yo firmáramos el acuerdo que él y George habían negociado.
Nos encontramos nuevamente en la misma sala de conferencias, pero esta vez el imbécil no se veía por ningún lado. Nick. Jack repasó la lista del acuerdo de divorcio que él y George habían elaborado. Estábamos dividiendo un poco más de 500,000 pesos entre nosotros y 3,000 al mes en pensión alimenticia. Andrea obtendría la custodia primaria de los niños, lo que ambos queríamos ya que tenía mi propio negocio y recogía a los niños una vez a la semana y una vez los fines de semana. Después de terminar de revisar la lista, Jack me miró y dijo en contra de mi consejo: la señora Orloff acepta no recibir manutención de los hijos y la señorita Orloff acepta poner la casa a la venta y dividir las ganancias en partes iguales. Con los asuntos financieros resueltos y el acuerdo firmado, me levanté para Liv. Tenía algunas cosas más que discutir con Andrea a solas, pero decidí hacerlo durante el fin de semana cuando recogía a los niños. Sin embargo, antes de que estuviera a punto de Liv, Andrea habló y me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Intercambiamos algunas palabras cuando recogía o dejaba a los niños, pero ahí fue donde terminó. Me pregunté de qué quería hablar. Jack sugirió una sala de conferencias donde pudiéramos hablar, y él y George tomaron los papeles y se fueron. Los dos dudábamos en decir algo, pero ella misma pidió la reunión y esperé a que comenzara. Daniel, una vez más quiero decirte que lamento mucho escuchar sobre tu pérdida de doble. Sé cuánto significaba la compañía para ti, y lo último que quería era que perdieras la compañía. Recibí algunos consejos realmente malos. Y ahí fue donde se detuvo. Estaba visiblemente empezando a preocuparse, pero trató de mantener la calma. No era la única que podía contener mis emociones y mantener una expresión estoica en mi rostro. Reuniendo fuerzas, continuó. De todos modos, entré en la escuela de enfermería. Tengo suficientes créditos de los últimos años como para obtener mi licencia de enfermería en 2 años. Eso fue inesperado. Le asentí con la cabeza y le dije: bien por ti, Andrea, estoy segura de que lo harás genial. Fue increíble cómo habíamos pasado de ser 2 personas cercanas que podían hablar de cualquier cosa a apenas comunicarnos con conocidos incómodos y vacilantes. Tengo un favor que pedirte, Daniel, y siéntete libre de rechazarlo si no quieres. En este momento, usted y los niños tienen un día laborable después de la escuela y todo el fin de semana cuando comienzan mis clases y conozco mejor mi horario. ¿Podrías llevar a los niños más a menudo? Claro, siempre que puedas. Me preguntaba de qué se trataba todo esto. Ella tiene una madre a la que podría pedirle, pero no iba a mirar un caballo de regalo en la boca. Acepté de inmediato, feliz de poder pasar más tiempo con mis hijos. Andrea, solo un par de cosas más. Iba a contártelo más tarde, pero no te preocupes por vender la casa ahora mismo. Haré los pagos. Daniel, eso es muy generoso de tu parte, pero es casi verano. Necesito encontrar un nuevo lugar para vivir antes de que los niños comiencen el próximo año escolar. Necesito saber en qué escuela inscribirlos. En primer lugar, quiero que los niños se queden en la escuela privada a la que van. Es el mejor colegio del barrio y ya han hecho muchos amigos allí. Su educación es muy importante para mí. Encontraré una manera de pagarlo, y mientras tanto tengo 500,000 para usar hasta que consiga un trabajo. Déjame preocuparme por lo mismo con la casa. Los niños ya lo están pasando bastante mal, y quiero que tengan la mayor estabilidad posible. Entonces, al menos hasta el final del próximo año escolar, cubriré los pagos. Si necesitamos vender la casa, lo decidiremos el próximo verano. Andrea me preguntó qué pasaba. Quería decirle que el idiota no podía mudarse y ella no podía llevárselo a mis hijos, pero decidí que era mejor no mencionarlo. Nos estábamos divorciando. No puedo decirle con quién puede y con quién no puede salir. Obviamente, si continúa saliendo con este imbécil, nos los traerá. Ya hemos comenzado a socializar y, obviamente, ella no solo no pone barreras entre los niños y yo, sino que fomenta aún más la comunicación. Por el bien de los niños.
Necesitábamos poder socializar, no pelearnos el uno con el otro. Por mucho que me molestara la idea de tener un imbécil con mis hijos, decidí dejarlo así. Había pocas posibilidades de que no duraran mucho. Cuando la última audiencia de divorcio fue en octubre, descubrí por los niños que el imbécil había aparecido un par de veces pero que no había estado presente en los últimos 2 meses. No pude evitar pensar en el hecho de que había problemas en el paraíso. Hubo tantos pequeños momentos tristes que desencadenaron emociones en mí. La transferencia de la propiedad de su automóvil, desconectándola de mi seguro médico. Dejé a los niños en el mío. Todos estos pequeños eventos finales que uno a uno clavaron un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio ahora muerto. El día que Andrea transfirió su teléfono celular, recibí una llamada de su nuevo número y todo lo que pude escuchar fue un gemido silencioso al otro lado hasta que colgó. Era obvio que esos clavos en la tapa del ataúd también la habían golpeado a ella. El último clavo fue la audiencia en octubre para finalizar el divorcio. La audiencia resultó ser una mera formalidad. Cuando salíamos de la sala del tribunal, le pregunté a Andrea si quería tomar un café. Ella respondió preguntando si podía pasar por su casa una de las noches siguientes para que pudiéramos hablar. Le respondí que por supuesto y acordamos reunirnos el viernes por la noche. Ella dijo que su mamá vería a los niños la tan esperada conversación. Fui a mi antigua casa, llamé a la puerta como haría cualquier recién llegado, y Andrea me dio una cálida bienvenida. Ella tomó un vaso de Cabernet y me preguntó si quería un trago. Le di las gracias, acepté y ella me sirvió un vaso. Como parece ahora, en el pasado distante solíamos pasar la mayor parte del tiempo en la sala familiar, pero ahora estábamos sentados en la sala de estar reservada para los invitados. Nos sentamos uno frente al otro y bebimos nuestro vino. Andrea finalmente preguntó de qué quería hablar cuando sugerí que nos reuniéramos para tomar un café. Sonreí y dije que no tardaría mucho. Solo quería decirle que continuaría pagando la casa y que estaría remitiendo más de la cantidad acordada para la manutención de los hijos. Ella tenía una expresión triste en su rostro y solo asintió. Los dos nos quedamos en silencio, mirándonos y jugando con las copas de vino en nuestras manos. Estaba empezando a pensar que era hora de que me fuera cuando Andrea finalmente se armó de valor y dijo en voz baja. ¿Preguntaste por qué? No lo esperaba, pero una parte de mí todavía quería una respuesta, incluso ahora. Desde que todo esto comenzó, había muchas razones diferentes dando vueltas en mi cabeza. No la estaba complaciendo. No era suficiente para ella. ¿Por qué? ¿Estaba infeliz conmigo, con nosotros, con nuestro matrimonio, con nuestra vida? ¿O era simplemente que Tom era un mejor hombre, un mejor amante, más emocionante? Pero todo era especulación. Ahora iba a obtener una respuesta, y quería saberlo, así que asentí con la cabeza en respuesta a su pregunta. Realmente llegó a tiempo, Daniel. Solo tiempo. Creo que estaba más confundido que nunca. ¿A qué te refieres con tiempo? ¿Qué es hora de que termine el matrimonio? ¿Que el matrimonio está agotado? Ella negó con la cabeza y sonrió, pero era una sonrisa triste. Miró la copa de vino en la mano y luego pareció recuperar el coraje. No, Daniel, es tu momento. Esperé un minuto a que continuara y cuando no lo hizo, se lo dije. Andrea, cada segundo que no trabajaba lo pasaba contigo y los niños. Cuando estábamos muy ocupados en el trabajo, conducía a casa 15 minutos en cada sentido para cenar con los niños y verlos durante una hora antes de acostarnos y luego volvía a la oficina para terminar lo que fuera necesario hacer. Normalmente estaba en casa a las 7 de la noche. Casi nunca trabajaba los fines de semana y casi nunca los domingos. Gasté cada minuto y toda la energía que no gasté en el trabajo en ti y los niños. No, Daniel, gastaste todo tu tiempo y energía lejos del trabajo en los niños. No me malinterpretes, Daniel, me encanta eso de ti. Todavía lo hago. Eres un padre maravilloso. Pero el problema era tu marido. Sí,
Solías volver a casa para estar con los niños antes de acostarte, pero cuando se fueron a la cama, estabas agotado. En esos fines de semana en los que no estabas trabajando o tenías que asistir a un evento para promocionar tu negocio, volvías a pasar tiempo con los niños. Daniel. Dios mío, sueno tan mezquino, como si estuviera celoso de los niños. Créeme, me encantó y me encanta lo devota que eres con ellos, pero de vez en cuando quería que te concentraras completamente en ellos. Daniel y yo no tenemos casi nada de eso. Supongo que la razón podría ser que había decepcionado a Andrea de alguna manera, pero eso no era en absoluto lo que había imaginado. Me sentí como si estuviera en casa mucho. Además, no parecía uno de esos hombres que se sienta frente al televisor con una cerveza en la mano cuando estoy en casa, tan cansado como estaba del trabajo o del estrés. Gasté mucha energía en mi familia. Pero ahora me doy cuenta de que casi toda esa energía fue para los niños o para los tres. Andrea y yo casi nunca estábamos solos juntos. Hubo muchos compartimentos diferentes en mi vida. Mi empresa no era solo mi trabajo. La amaba, era mi hija, la apreciaba y la elevé al nivel en el que estaba antes de que comenzara todo esto. Definitivamente ella fue una parte importante de mi vida y ocupó la mayor parte de mi tiempo. La otra parte era mi familia. No me malinterpretes, si tuviera que elegir entre mi empresa y mi familia, siempre elegiría a la familia. Pero honestamente, trataría de encontrar todas las formas posibles de tenerlo todo antes de tener que tomar esa decisión. Pero cuando estaba dividiendo mi limitado tiempo y energía entre tres áreas que exigían mi atención, mi matrimonio claramente estaba sufriendo. Andrea, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué acabas de tener una maldita aventura? Toma a los niños y déjame, Daniel, lo intenté varias veces. Concertábamos citas solo para nosotros dos aquí y allá, y luego volvías a tu rutina habitual. Sentí que incluso las pocas veces que pedí pasar más tiempo contigo, ya me estaba metiendo contigo. ¿Qué estabas siendo egoísta? No buscaba una aventura sangrienta. Eso era lo último que buscaba. Tom comenzó a prestarme atención en el gimnasio y yo no pensé nada al respecto. Él era dulce, atento y me dio la única mercancía que Daniel no tenía tiempo, pensé. Por supuesto que lo tiene. Tiene un pequeño negocio que le permite tener tiempo libre por las mañanas y noches si así lo desea. El restaurante ni siquiera abrió hasta las 11, y probablemente podría saltarse la hora del almuerzo si quisiera. Pero decidí guardar esa pequeña cosa para mí y, en cambio, hice una pregunta de la que me arrepentí de inmediato. Hablando de imbécil, ¿sigues viéndolo? Andrea se rió. ¿Te refieres a Tom? Le devolví la sonrisa. Imbécil. Tom. Tomate, 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 tomate. De hecho, dejamos de vernos hace un par de meses. ¿Qué ha ocurrido? Cuando empezó a parecer que no iba a haber un cheque de pago, se fue. Andrea sonrió. Eso es un poco mezquino, Daniel. En todos estos años, nunca he sabido que fueras mezquino. Este es un terreno nuevo para ti. No, Daniel, ya tuve suficiente. A los niños no les gustaba, pero con el tiempo es posible que lo hayan superado. La razón por la que terminé la relación es porque él trató de convencerte de que no lo hicieras frente a los niños y a solas conmigo. Cuando lo hizo conmigo, entendí que estaba celoso de ti, así que generalmente le decía que se detuviera y lo dejara en paz. Pero nunca toleraría que hiciera eso delante de tus hijos. Daniel. Nunca. La primera vez que lo hizo, le dije que se fuera y luego le pateé el trasero. La próxima vez que lo vi. Cuando lo volvió a hacer, se acabó. Asentí con la cabeza, había asumido muchas cosas, pero la imagen que estaba obteniendo ahora no era en absoluto la que había imaginado. Andrea, dijiste que estaba celoso de mí. ¿De qué estaba celoso? Se estaba divirtiendo con mi esposa. Me dejaste por él.
Andrea se oscureció cuando mencioné el hecho de que él la estaba entreteniendo, pero sonrió cuando ella comenzó a responder. Tenía todo de qué estar celoso, Daniel. Eres todo lo que él quería ser. Juegas en las grandes ligas, y él tiene su propio pequeño restaurante con 9 mesas. Era muy obvio que él estaba muy celoso de ti, y fue muy fácil para mí ver que era muy patético, muy poco atractivo. De todos modos, todo ha quedado atrás ahora. Andrea dijo la última oración con indiferencia paterna, como si estuviéramos perdiendo el tiempo discutiendo algo tan inútil y sin importancia. Simplemente dije que lo era. Andrea parecía perpleja. Era lo que solía jugar en las grandes ligas. Ya no. Andrea sonrió maliciosamente y solo asintió. No podía entender en qué estaba pensando. Esta conversación estaba destrozando todas las creencias que se habían formado en mi cabeza durante el año de que Andrea pensaba que Tom era el mejor hombre, que Andrea era una persona malvada que intentaba destruirme y quitarme todo. Entonces, ¿por qué, Andrea, por qué arremetiste contra Davolo de esa manera? Andrea suspiró pesadamente y una expresión muy triste apareció en su rostro. Daniel, nunca se me ocurrió que lo que estaba haciendo de alguna manera podría doler el doble. Pensé que me devolverías el dinero. No esperaba la mitad. Pensé que me devolverías el dinero que ya tienes o pedirías un préstamo contra la empresa y luego me lo devolverías. Tom y luego Jack seguían diciendo que merecía la mitad. Me dijeron que probablemente. Vuélvete a casar y ten más hijos y esos nuevos hijos recibirán toda la herencia. Así que incluso si no quiero la mitad para mí, tengo que hacerlo para proteger a los niños. No pensé que mereciera la mitad de Daniel, y no esperaba ni siquiera cerca de la mitad. Pero tienes que darte cuenta, Daniel, de que crecí pobre y muy inseguro. No trabajaba y no tenía ingresos. Eso me hizo sentir aún más insegura. No tenía educación ni calificaciones. Solo quería seguridad para mí y para mis hijos. Me convencieron de que intentarías ocultar activos, arrastrar cosas a los tribunales, ocultar registros financieros. Jack me dijo que eso era normal en un divorcio. Fue una batalla. Seguía pensando que con un poco de presión me pagarías rápidamente y los dos seguiríamos adelante con nuestras vidas. No había forma de que pudiera haber imaginado lastimar a Davolo. Algunas lágrimas rodaron por el rostro de Andrea cuando terminó. Sé que cuando me conociste, ya había descubierto Davolo. Pero sabes que yo también crecí en la pobreza, Andrea. Entonces, sí, entiendo el miedo y la ansiedad que sentías. ¿Sabes que incluso después de enterarme de lo de ustedes dos, esperaba que volvieran a mí? Traté de seducirte para que te casaras. No sé si hubiera funcionado o no, pero incluso después de que los investigadores confirmaran que estabas teniendo una aventura, todavía no me di cuenta de que querrías dejarme. ¿Te diste cuenta de que traté de recuperarte desde mediados de enero hasta el día de San Valentín? Andrea se sorprendió un poco cuando le dije eso, como si fuera información nueva. Supongo que noté que empezaste a actuar de manera diferente, pero para entonces ya no confiaba en ti, Daniel. Había confiado en ti demasiadas veces como para ser engañado. Después de un tiempo, sí, llegaste a casa más temprano de lo habitual y pareciste prestarme más atención. Honestamente, no sabía qué pensar de eso. Una parte de mí tenía miedo de que lo supieras y solo me estaban tendiendo una trampa. La otra parte de mí esperaba que no lo supieras, pero si nos volvíamos a encontrar, lo descubrirías y ya no me necesitarías. Profané nuestro matrimonio, Daniel. No creas que no sé que no estaba avergonzado o que no siento una profunda vergüenza incluso hoy. No pensé que me querrías si supieras que ya había cometido las acciones que marcaron mi rumbo. No pensé que hubiera una manera de bajarte de este tren, Daniel. Y no es que quisieras estar con un imbécil en lugar de él. Elegiste estar con él, Andrea. Te gustaba más, estabas enamorada de él y ciertamente ya no estás enamorada de mí. Creo que los dos estábamos un poco sorprendidos por el nivel de emoción y la obvia inseguridad que mostraba.
Sí, él me gustaba, Daniel. Creo que realmente me gustó en un momento, pero no me divorcié de ti para estar con él. Cuando le lancé una mirada incrédula, continuó. Daniel, él más bien por el tiempo y la atención que me brindó, sentí que a nuestro matrimonio le faltaba algo enorme. Sí, me gustaba y sí, me atraía. Físicamente, es un hombre guapo, pero yo era como una polilla para una llama por la atención y el tiempo que me estaba dando. Este hombre me estaba convirtiendo en el centro de su mundo. Quería escuchar lo que pensaba y lo que tenía que decir. Él no solo quería que transmitiera lo que los niños hicieron o dijeron ese día. Eso es lo que más me atrajo. ¿Sabes qué tiene de gracioso, Daniel? Romper con él fue muy fácil. Tomé mi decisión y fue definitiva. Nunca me he arrepentido de esa ruptura ni he pensado en ello desde entonces. Nos quedamos en silencio de nuevo, los dos claramente entristecidos. Tienes razón, Andrea, todo depende del tiempo. Acepto mi parte de responsabilidad, y entiendo lo que estás diciendo, créeme. Pero el tiempo tiene otro lado, Andrea. El problema también era que tenías demasiado tiempo libre. Los niños volvieron a la escuela, tenías un ama de llaves para cocinar y limpiar, y tenías demasiado tiempo libre para concentrarte en lo que podría faltar en tu vida. Tuve diferentes partes de mi vida, y fui feliz como una almeja. Sentí que éramos un equipo. Iba al escenario y me ganaba la vida. Una maldita buena vida que te permitió tener tanto tiempo libre para concentrarte en lo que faltaba en tu vida. Problemas en Newport Beach. Pensé que el plan era que yo me ganara la vida y tú cuidaras la casa. Al final del día, nos reunimos y nos convertimos en una familia amorosa y unida que se ama y adora entre sí y a los niños. En este punto, Andrea estaba llorando y, aunque estaba empezando a enojarme y a ponerme un poco a la defensiva, no pude evitar sentirme molesta por toda esta situación desordenada en la que estábamos. Mira, Andrea, lo siento mucho. Créeme, te escucho y me doy cuenta de que debería haber tenido más cuidado, pero creo que los dos tenemos razón en que ese momento se ha convertido en un problema para los dos. Ahora que has comenzado la escuela y le estás prestando atención a ella, a los niños y a todo lo demás, creo que entenderás mi punto de vista sobre esto. Las personas que veo más infelices son las que tienen demasiado tiempo libre. Una persona ocupada no tiene tiempo para concentrarse demasiado en su vida y sentirse miserable. No pude evitar pensar que el viejo dicho de que las manos ociosas son el taller del diablo no carecía de significado. Después de pasar unos minutos tratando de calmarme, sentí que necesitaba asegurarle a Andrea que la había escuchado. Créeme, Andrea, entiendo tu punto de vista. No la estoy rechazando. Siempre y cuando vuelva a tener una relación, tendré mucho cuidado y haré todo lo posible para asegurarme de que no vuelva a suceder. Realmente aprecio todo lo que me has dicho hoy. Todavía llorando en silencio, Andrea asintió con la cabeza. Nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada uno en nuestros propios pensamientos. Finalmente, noté el movimiento de Andrea, levanté la vista y vi que me miraba directamente con la misma sonrisa traviesa en su rostro. Ella dijo de nuevo. Daniel, sé que todavía tienes la doble O, como se llame esta noche. Inmediatamente traté de adoptar una mirada indignada para refutar sus palabras. Mira, Daniel, te estás tomando la pérdida de la doble O demasiado a la ligera. La doble O era demasiado importante para ti. Supuse que tenías que quedártelo de alguna manera, pero le dije a mi abogado que presentara el divorcio. No te preocupes, Daniel, no te perseguiré ni renovaré el divorcio. Me alegro de que mantuvieras la compañía. Me mata pensar que lo arruiné por ti. Nunca quise arruinar tu empresa, Daniel, y nunca quise interponerme entre tú y los niños. No tienes que decirme si mantuviste la compañía. Ruego a Dios que lo hayas hecho. Algún día espero saber que lo has guardado, o me lo harás saber. Eventualmente, espero saberlo con certeza. Mientras tanto, incluso si no hay nada más que hacer que tratar de reducir la culpa de todo este lío,
prefiero creer que lo mantuviste. Eres demasiado inteligente para no encontrar una manera de guardarlo y preservarlo todo. Sonreí y le asentí con la cabeza. Para ella, podría significar que tenía razón o que le estaba dejando pensar que lo había salvado. Eso debería haber sido suficiente por hoy. De vuelta al bastardo. Sean había hecho un excelente trabajo trabajando a mi favor. A través de sus cuentas falsas en las redes sociales, se hizo amigo de cientos de personas y empresas que vivían en el sur del condado de Orange, donde vivíamos y, lo que es más importante, donde se encontraba el restaurante. Cada una de estas personas tenía cientos y miles de amigos y contactos. Por lo tanto, Sean tuvo acceso a los ojos y las mentes de una parte significativa de la población local. Primero, las reseñas negativas de varios clientes comenzaron a aparecer una tras otra en Yelp y Google. Luego comenzaron a aparecer malas críticas del restaurante en los blogs. Todos estos fueron fijados y publicados en las redes sociales y luego difundidos una y otra vez por amigos. Luego comenzaron a aparecer comentarios sobre cucarachas y ratones que supuestamente se vieron en el restaurante. Sean me dijo que estas publicaciones, que aparecieron en cuentas falsas de redes sociales que él creó, causaron algo que no esperábamos. Otras personas, al ver los rumores que estaba difundiendo, comenzaron a compartir historias de pelos que encontraron en su comida o problemas que ellos mismos habían visto en el restaurante. Nos preguntábamos cuánto de eso era cierto y cuánto era un deseo de atención o de trolear el negocio. De cualquier manera, sirvió a nuestros propósitos al final. El golpe de gracia fue idea de Sam Darling. Sam vino a almorzar a un restaurante para recorrer el establecimiento. Cuando le llevaron su comida a él y a sus clientes, uno de ellos dijo que era increíble lo abundante que parecía el aderezo para ensaladas y la comida, pero que todas las calorías enumeradas en el menú eran muy bajas. Eso hizo que Sam pensara y unos días después ordenó varias de sus ensaladas con aderezo a un lado, así como varios platos principales. Los envió a todos al laboratorio para que los analizaran. Resultó que no solo los recuentos de calorías estaban fuera de serie, sino que, lo que es más importante, algunas de las salsas y aderezos para ensaladas habían subestimado la cantidad de grasa en un tercio o la mitad. En Newport Beach, consciente de la salud, esta fue una gran noticia. Esta información llegó al periódico local. Después de repetir el análisis ellos mismos y recibir un informe que confirmaba los hallazgos de nuestros laboratorios, escribieron un artículo de primera plana detallando todo lo que habían aprendido. Por supuesto, Sean se aseguró de que incluso aquellos que no leyeron el artículo se mantuvieran informados a través de las redes sociales. Confrontación con un bastardo. Un par de meses después de mi divorcio, decidí que era hora de visitar Bastard. Para entonces ya me había acostumbrado a las modelos que Alex tenía todo el tiempo y había salido con algunas de ellas yo mismo. Mi vida social al menos no sufrió por Alex. Invité a cenar a una de las chicas con las que había estado saliendo, que en mi opinión era la más atractiva del grupo. Quería causar una impresión particularmente buena esa noche, tenerla conmigo y en mi compañía. Le dije lo importante que era la velada para mí y ella accedió de inmediato a ayudarme en todo lo que pudiera. Entramos y miré a mi alrededor. Este lugar me trajo recuerdos agridulces. Una vez guardé recuerdos felices de mí viniendo aquí con Andrea y los niños cuando todo todavía era inocente y Andrea seguía siendo mi esposa amorosa y fiel. Pero esos recuerdos se vieron ensombrecidos por el hecho de que aquí fue donde conoció al imbécil por primera vez, y aquí fue donde comenzó la destrucción final de mi familia. No había nadie más en el restaurante, aunque era la hora del almuerzo cada vez que había estado aquí en el pasado, el lugar estaba animado y la mayoría de las mesas estaban ocupadas. No había asistencia en el restaurante, así que entramos y nos sentamos en una mesa en el centro del restaurante vacío. Bastardo debe haber escuchado el timbre de la puerta cuando entramos por primera vez porque salió unos segundos después para esperarnos y no recordaba que antes hubiera un timbre en la puerta. Supongo que estaba reemplazando a uno o dos anfitriones que siempre daban un paso al frente para saludar y recibir a los invitados entrantes. Aparentemente en este punto era simultáneamente anfitrión, mesero y propietario.
Me pregunté si habría vuelto a cocinar. Él no se dio cuenta de quién era yo, ya que casualmente me miró antes de concentrarse en mi compañero. Estoy seguro de que, trabajando en el negocio de los restaurantes, veía caras conocidas con regularidad y no prestaba atención a mi persona. Lo miré hacia arriba. Tomaremos un par de vasos de agua, puedes usar el grifo. Pediría comida, pero he oído cosas terribles sobre este lugar. Pero nunca he creído en los rumores, así que he venido a comprobarlo por mí mismo. Con esas palabras, miré alrededor del restaurante vacío. El imbécil pareció sorprendido al principio, pero para su crédito, rápidamente recobró el sentido. Oh, es Daniel, ¿verdad? ¿Dónde están Andrea y los niños? La familiaridad con la que mencionó el nombre de mi ahora ex esposa y el hecho de que mencionara a mis hijos casi lo hizo estremecerse. Pero definitivamente no iba a dejar que esta mierda me afectara. Estaba aquí para regodearme por la victoria. La pelea había terminado. La guerra ya estaba ganada, incluso si el perdedor seguía de pie con las piernas tambaleantes. Tom, las mujeres van y vienen. Conocí a Andrea cuando aún era joven y nada especial. De todos modos, era hora de renovarme. Gracias a ti pude hacer eso sin sentirme culpable por tener que dejarla. A la palabra renovación. Miré a mi compañero. En términos de belleza, probablemente superó a Andrea. Sin embargo, si Andrea no hubiera hecho lo que hizo, la habría elegido a ella en lugar de a mi compañera sin pensarlo dos veces. Un rostro y un cuerpo hermosos no son un sustituto igual para años de profundo amor e intimidad, pero ¿negocios? Ese es un asunto diferente. Escuché que no lo estás haciendo muy bien. Pediría algo de comer, pero como dije, he oído cosas terribles sobre este lugar. Quizás por eso está tan vacío. Tom frunció el ceño, pero logró mantener la compostura y decidió que tenía la ventaja, respondió. Creo que estás confundido por algo. Escuché que fuiste tú quien perdió tu negocio junto con tu esposa. Estamos bien, acabas de llegar en el momento equivocado. Con confianza me senté de nuevo y con una sonrisa en mi rostro le dije al imbécil. Lo que escuchas y lo que es verdad son dos cosas diferentes, Tommy Boy. Que Andrea perdió su parte del negocio es cierto, pero que yo perdí el negocio es muy exagerado. La forma en que lo dije debe haber hecho que el imbécil me creyera porque su cara se puso amarga y parecía que estaba pensando que nuestro divorcio era definitivo. Y aunque el proceso de divorcio podría reabrirse si salían a la luz nuevas pruebas, no pensé que el abogado de Andrea o el tribunal tomaran en serio el comentario que le hice a la ahora examante de mi esposa. Además, había demasiada evidencia objetiva de lo contrario. Hay una gran diferencia entre creer algo y tratar de demostrarlo en los tribunales. No tenía nada más que decir. Quería visitarlo de nuevo mientras claramente sufría y se preparaba para perderlo todo. Necesitaba ver su restaurante, una vez lleno y bullicioso, ahora vacío y silencioso. Necesitaba ver el dolor en su rostro. También necesitaba que viera la cara del hombre que le había quitado todo, tal como él había tratado de quitármelo todo a mí. Tengo que go ya, Tommy. La próxima vez no empieces una guerra con un oponente que es mucho más inteligente que tú. Sansa dijo una vez que las batallas se ganan o se pierden incluso antes de que comiencen. Eras demasiado estúpido para darte cuenta de que no podías ganar esta guerra y no te diste cuenta de cuánto te costaría volver a trabajar largas horas detrás de una estufa caliente como cocinero en el restaurante de otra persona. Piensa en eso y en mí, Tommy Boy. Me levanté para Liv y esta vez el imbécil me lanzó una mirada siniestra. Le devolví una sonrisa con aire de suficiencia, miré a mi alrededor y le dije que me preguntaba qué tipo de restaurante estaría aquí en unos meses. Miré a mi compañera que también se puso de pie como yo y con una sonrisa en su rostro le dijo sea lo que sea, definitivamente deberíamos intentarlo. Con esas palabras, salí sintiendo la mirada del idiota detrás de mí. El restaurante funcionó durante un par de meses más.
Escuché que perdió todos sus ahorros y pidió prestado dinero extra a amigos y familiares para tratar de mantener a flote el restaurante. Esto socavó muchas de sus estrechas relaciones. Pensé en lo inútil que es tirar dinero bueno a dinero malo. Es como arrojar dinero al fuego. ¿Qué clase de hombre de negocios haría eso? 5 años después y mirando hacia atrás, terminé teniendo razón sobre Alex. Después del divorcio, me contrató como presidente de la empresa con un salario generoso. Además, después de pagar los impuestos sobre la renta, enviaría mi parte de las ganancias a una cuenta en el extranjero para 2018, un año después de que expirara el plazo de prescripción, para reiniciar el proceso de divorcio. Alex concluyó que yo era una parte muy importante de Odysseus Enterprises y, por lo tanto, merecía una participación del 50% en la empresa. Esta, por supuesto, fue la declaración pública oficial del acuerdo al que llegamos en 2013. Alex también ha aportado un tremendo valor a la empresa. Para 2018, gracias a nuestros esfuerzos combinados, los ingresos y ganancias de la compañía se habían más que cuadruplicado y la compañía estaba valorada en más de 200 millones. Rescatar a la mayoría de los clientes existentes de Davolo no fue tan difícil. No tuvieron mucho tiempo para encontrar nuevos proveedores e incluso aquellos que ya se habían ido no habían tenido tiempo de establecer relaciones significativas con ellos. Se dieron cuenta de que lo sucedido era una anomalía y que ahora que todo se aclaraba, las cosas volverían a la normalidad. Todos los pagos a los empleados y nuestros proveedores se realizaron primero desde cuentas Davolo descongeladas y luego desde fondos proporcionados por John Dalton. Durante un tiempo, los proveedores requerían efectivo antes de enviar los productos, pero después de un año pudimos volver a comprar a crédito. Siempre he creído que tengo una cantidad inusualmente alta de energía y que puedo funcionar completamente con solo 4 horas de sueño. En el caso de Alex, no estoy segura de que haya dormido nunca. Logramos comprar a John Dalton. Había estado recibiendo su parte de las ganancias durante los últimos años y, como compra, acordó el 120% de los fondos originales que había invertido en la nueva empresa. John estaba contento con las ganancias que obtuvo, pero lo hizo principalmente para ayudarnos a los dos. Así que ahora Alex y yo poseíamos cada uno el 50% de Odiseo. Conocí y me casé con una mujer que tenía 2 hijos. Todos los niños se llevaban bien entre ellos. Ella amaba a mis hijos y yo amaba a los suyos. Ella y Andrea incluso se hicieron amigas. Y tomé en serio las afirmaciones de Andrea y comencé a hacer un esfuerzo mucho mayor para enfocarme en este matrimonio como una entidad separada de los hijos, a pesar de que ahora teníamos 4 hijos en lugar de 2. Pero Beth, mi nueva esposa, también era diferente de Andrea. Parecía necesitar menos de mí que Andrea. Quizás fue porque todos eran mayores, incluida Andrea, y necesitan cambios con el tiempo. Beth tenía casi 40 años cuando la conocí y Andrea solo tenía 18 en ese momento. Andrea se convirtió en enfermera hace unos años y ahora es una madre trabajadora. Ella comenzó una relación con una compañera enfermera y se casaron el año pasado. Unas 6 semanas antes de que Andrea se casara con John, pasé a recoger a mis hijos tarde un viernes por la noche. John estaba esperando en el porche de mi vieja casa y se acercó a mi auto cuando salía de él. Me preguntó si él y yo podíamos tomar una copa, hablar y conocernos mejor. Debo haberlo mirado extrañamente de alguna manera porque agregó que si fuera al revés, me gustaría conocer a la persona que vivirá con mis hijos. Miré hacia arriba y vi a Andrea parada en el porche con los brazos cruzados. Ella sonrió y, obviamente, al darse cuenta de lo que John me estaba hablando, asintió. Asentí con la cabeza, me volví hacia John y acepté ir con él. Nos dirigimos a un bar y parrilla local, tomamos puestos en una mesa lejana, pedimos un par de tragos y un aperitivo. Daniel, quiero que sepas algunas cosas y puedes preguntarme lo que quieras. Lo primero que quiero decir es que nunca intentaré interponerme entre tú y los niños. Todo lo contrario, apoyaré su relación de cualquier manera que pueda. Por cierto, Andrea no va a aguantar menos.
Ella me lo dejó claro tan pronto como comenzamos una relación seria. Lo único que pido es que me preocupen tus hijos y no quiero ser solo una compañera de cuarto para ellos. No quiero ser solo alguien a quien toleran y que casualmente vive con su mamá. No estoy pidiendo ser un segundo padre para ellos, pero tal vez un tío genial o algo así. Creo que si llegas a conocerme mejor, te darás cuenta de que no soy tan malo. Y para que lo sepas, no tengo antecedentes penales. Puedes revisarme, no hay nada allí. Me reí. Ion, ya he hecho mucho más que revisar tus antecedentes penales. Tan pronto como descubrí que Andrea y tú habías comenzado una relación seria, te hice una verificación completa de antecedentes. No te preocupes, pasaste el cheque. Ion y yo pasamos un par de horas conociéndonos y me di cuenta de que me gustaba y me alegré de que Andrea terminara con él. Más que eso, confiaba en él con mis hijos. Andrea no salió con nadie entre Bastard y Ion. Aparentemente Ion estaba mostrando mucho interés en Andrea en el trabajo y ella seguía rechazando sus avances. Una noche, un par de años antes de que Ion y yo nos conociéramos mejor, Andrea vino a mi casa. Hubo un golpeteo continuo en la puerta hasta que finalmente la abrí. Cuando lo abrí, vi a Andrea sollozando, incoherente, que entró e inmediatamente me abrazó y se aferró a mi pecho mientras continuaba llorando incontrolablemente. Estaba empezando a preocuparme de que algo les hubiera pasado a los niños, pero luego Andrea finalmente hizo una breve pregunta entre sollozos. Daniel, ¿tenemos la oportunidad de estar juntos de nuevo? Eso me tomó por sorpresa. Todo este tiempo Andrea había sido amable conmigo cada vez que la veía cuando recogía o dejaba a los niños, pero ni una sola vez me había hecho saber que estaba interesada en que volviéramos a estar juntos. Mi reacción inmediata fue decir que lo siento, pero no. Andrea aún continuaba abrazándome, apoyando la cabeza contra mi pecho. Sentí que ella asentía y comencé a tratar de recomponerme. Ella se quedó en mis brazos por unos minutos más, llorando en silencio, y finalmente se apartó un poco y me sonrió. Con tristeza en los ojos y una sonrisa forzada en los labios, me dijo que tenía que irse y se fue rápidamente. No pensé en esa noche durante meses, pero cuando lo recordé, me pareció que le había dicho que no tan rápido. Principalmente porque no había tenido la oportunidad de decirle que no de la forma en que ella me había dicho que no. Supongo que mi lado mezquino volvió a despertarse en mí, y mi reacción inmediata fue decirle que no tan pronto como se presentó la oportunidad. Sinceramente, no sé si mi reacción habría sido diferente, pero sí sé que debería haberlo pensado más que en una reacción rápida antes de tomar una decisión tan importante. Ella fue el amor de mi vida en un momento y sigue siendo la madre de mis hijos. Esta era una oportunidad para reunir a nuestra familia nuevamente y la ignoré, sin darle la importancia que merecía. Para cuando tuve estos pensamientos, ya estaba saliendo seriamente con Beth, mi esposa actual, y Andrea estaba saliendo con Ion. Aparentemente se estaba absteniendo de salir con él o con cualquier otra persona, con la esperanza de que con el tiempo la perdonara y tuviéramos la oportunidad de estar juntos de nuevo. Unos días después de mi rechazo, ella aceptó la propuesta de Ion y ahora, poco más de 2 años después, se iban a casar en unas pocas semanas. Cuando Andrea me escuchó estacionar el auto en su entrada. Después de que Ion y yo regresáramos del bar, Andrea salió de la casa y se acercó a nosotros. Ella deslizó su brazo derecho a través de mi izquierda y le dijo a Ion: «Nena, voy a dar un paseo rápido con Daniel por la cuadra, ¿de acuerdo?» Él sonrió y asintió. Después de eso Andrea y yo nos pusimos a caminar y hablar. «Bueno, vamos Daniel, ¿qué opinas? ¿Tú y Ion están bien?» «Sí, Andrea, estamos bien. Parece un buen tipo», pero le dije, por si acaso, que si alguna vez te lastimaba a ti o a los niños, habría consecuencias. Andrea se rió entre dientes y me miró, levantando una ceja. «Sobre los niños. No lo dudo. Yo tampoco lo dudo, ¿verdad?» «Sí, tú también, Andrea». Caminamos unos pasos más en silencio, y luego Andrea se volvió hacia mí de nuevo, con una sonrisa en su rostro.
Escuché que recuperaste tu compañía, dijo Andrea. Lo recuperé con citas aéreas. Sí, lo recuperé. Bueno, la mitad, pero sí, lo recuperé. Ahora era mi turno de poner comillas. Andrea rompió a llorar. No tienes idea de lo feliz que estoy, Daniel. La envolví con mis brazos, acercándola a mí. Suspiró suavemente y se relajó completamente en mis brazos. Puedo decirte que ahora mismo, mi regalo de bodas para ti y John es una casa. Ya lo pagué en su totalidad y te estoy pasando mi parte. Creo que tú y John pueden manejarlo, pero por si acaso, quería transferir todo a tu nombre antes de casarte. Si Andrea ya lloraba ante la noticia de mi empresa, esta noticia la hizo estallar en llanto. Después del divorcio, Andrea estaba mucho más emocionada de lo que había estado antes del divorcio. Me tomó unos minutos sostenerla en mis brazos y callarla en silencio, tratando de calmarla antes de que comenzara a recomponerse. Sabía que amabas la casa, Andrea, pero no pensé mucho en eso. Dije en broma, tratando de hacerla sonreír y alegrarse. En el momento en que se alejó de mí pero aún permaneció en mis brazos, me miró y frunció el ceño con incredulidad. ¿Crees que reaccioné así por la casa? ¿Crees que me importa que después de que los niños se vayan, John y yo tengamos que vender la casa y dividir las ganancias contigo? O incluso si tomas todas las ganancias y John y yo nos mudamos a un apartamento, lo pagaré porque significa para mí que finalmente me has perdonado, Daniel. Ella me miró con esperanza y preguntó, ¿es cierto, Daniel? ¿De verdad me has perdonado? Honestamente, ni siquiera sé si pensé en perdonarte o no, Andrea. Sabía que no quería destruirte ni nada. Eres la madre de mis hijos. Al menos no te quería en una mala posición porque les haría daño. Además, sabes que no soy de las que se revuelcan en ira o sentimientos negativos. Invertir en sentimientos negativos no es muy rentable. Y sabes cuánto odio las malas inversiones, Andrea. Dije la última con una sonrisa en la cara, tratando de aligerar el estado de ánimo. Pero sí, te perdono, Andrea. Sé que nunca dije esas palabras, pero pensé que era obvio por la forma en que actué contigo los últimos años que no te guardaba rencor. Pensé que estabas en tu mejor comportamiento para que pudiéramos llevarnos bien por el bien de los niños, Daniel. Y sé que no eres del tipo que se aferra a los sentimientos negativos, Daniel, pero hay una gran diferencia entre aferrarte a los malos sentimientos y perdonarme a mí. Andrea respiró hondo y agregó. Dios, siento que peso 100 libras menos. Andrea, después del divorcio sentí que deberías haber recibido más de lo que recibiste. Incluso si lo que sucedió no hubiera sucedido y nos hubiéramos divorciado por otra razón, no sentí que una participación del 50% de Dávolos hubiera sido justa para mí. Si yo tuviera un trabajo decente y tú te quedaras en casa y cuidaras de los niños, pensaría que mi esposa merecía la mitad de los activos en el divorcio. Puedes pensar que soy un imbécil, pero no creo que, independientemente del motivo de nuestro divorcio, merezcas la mitad de la doble o, pero mereces un porcentaje minoritario decente. Tomé la cantidad que pensé que debería ser y luego resté un buen descuento por el hecho de que se acabó entre nosotros. En este punto, la casa debería valer al menos 4 millones. Creo que es una cantidad bastante justa. Ella sonrió, asintió y dijo. Eso es más que justo, Daniel. Gracias. Sonreí ante las palabras. Buen descuento. Ya no estaba enojada por la forma en que las cosas habían terminado entre Andrea y yo, y quería que ella supiera que con John y ella siendo dueños de la casa y la generosa pensión alimenticia que le estaba pagando, que era varias veces el monto de nuestro acuerdo de divorcio, deberían haber ahorrado lo suficiente para la jubilación. Si bien pensé que era justo descontar una cierta cantidad para que Andrea terminara nuestra relación, tenía otra razón menos egoísta y significativa. Andrea había encontrado su vocación y su oficio de enfermera. Le apasionaba lo que hacía y eso le dio un propósito en la vida más allá de los niños. No quería que ella tuviera la tentación de volver a la ociosidad de nuevo.
La jalé hacia mí nuevamente y la abracé con fuerza y esta vez ella comenzó a llorar en silencio contra mi pecho. Cuando volvimos a la casa puse mis brazos alrededor de la cintura de Andrea jalándola hacia mí. John la miró y estaba claro que estaba llorando. Me miró levantando una ceja y le dije que estaba bien. Andrea se dio cuenta de esto y sonrió a John. Ella se acercó a él, lo abrazó y le dijo que le contaría todo más tarde. Pensé que lo que John había hecho al pedir hablar conmigo era una idea tan genial que decidí hacer lo mismo con el exmarido de mi nueva esposa. Resultó ser más indeciso que yo con John. Tomó algunos intentos más y aunque no nos hicimos amigos como John y yo, al menos estuvimos en el rango de educados a amigables y eso es todo lo que me importaba. Que todos los adultos se lleven bien por el bien de los niños. Andrea y yo empezamos a llevarnos bien de nuevo, aunque ahora por separado. Hicimos todo lo posible para proteger a los niños de los efectos negativos del divorcio. Para ser honesto conmigo mismo, creo que Andrea está más feliz ahora que conmigo. Quizás más feliz no es la palabra correcta. El hecho es que ella está más contenta. Mucho de eso se debió a encontrar una carrera que fuera significativa para ella, y John la adoraba. Él iba a trabajar, se ponía a trabajar y luego se dedicaba por completo a ella. Parecía sentirse más cómoda y menos ansiosa. En estos días, tal vez se trate de madurez en la edad. Todos nos sentimos más y más cómodos a medida que envejecemos. Yo también aprendí de mis errores con Andrea y me aseguré de que la segunda vez mi esposa y yo tuviéramos muchas citas nocturnas y tiempo a solas el uno con el otro. Andrea y yo nos casamos jóvenes y luego nos encontramos consumidos por la vida y yo estaba consumido por mi compañía. Supongo que estaba en modo de supervivencia desde la infancia y mantuve mi enfoque en mi negocio y carrera. Ambos aprendimos lecciones valiosas y esperamos no repetir los mismos errores, y esperamos que ahora seamos lo suficientemente sabios como para reconocer otros errores antes y aprender a comunicarnos mejor con nuestros cónyuges. Cuando me casé con Andrea, daba por sentado que siempre estaríamos juntos. Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cambiar las cosas y todo depende de lo que hagas de ello. ¿Quién sabe si sería más feliz si Andrea y yo volviéramos a estar juntos o Andrea habría sido más feliz una vez que tomé la decisión? Siempre viví con eso y nunca miré hacia atrás, preguntándome qué podría haber sido. Además, estaba demasiado ocupado para preocuparme por esas cosas. El fin. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.